El Pozo de la Muerte. Douglas Preston y Lincoln Chill. Capítulo 20. A las 10 menos cuarto de la noche, Hatch salió por la escotilla del Cerberus y cruzó la pasarela para volver a su propio barco. Al final del día, cuando terminó su trabajo, se había dirigido a la nave principal para inspeccionar la máquina CBC que tendría que usar si necesitaba hacer un análisis de sangre a un miembro de la expedición. Una vez a bordo, se había puesto a charlar con el contramaestre de Thalassa y finalmente le habían invitado a cenar en el Cerberus para que conociera a la media docena de hombres que lo tripulaban. Al final de la cena, repleto de lasaña vegetal y de café expreso, Hatch se había despedido de los simpáticos marinos y técnicos del laboratorio y se había encaminado por los blancos corredores hacia la escotilla. Cuando pasó frente a la puerta del camarote de Wobner, consideró por un instante la posibilidad de entrar a hablar con el programador, pero decidió que un informe sobre los últimos adelantos en la decodificación del manuscrito de Macallan no compensaba la desagradable decepción de que, sin duda, sería objeto. De regreso en el Plain Jane, Hatch puso en marcha los motores, soltó las amarras y zarpó rumbo a la cálida noche. A lo lejos se veían las luces de la costa de Maine, y en la isla Ratchet un puñado de luces conseguía atravesar el manto de niebla. Venus colgaba muy baja sobre el horizonte, hacia el oeste, y se reflejaba en el agua como una ondulante hebra blanca. El motor había arrancado con bastante ruido, pero Hatch aceleró, disminuyó hasta quedar en un suave ronroneo. La popa del barco dejaba tras de sí una estela fosforescente, como chispas que después se desprendieran de un fuego verde. Hatch suspiró satisfecho, pensando en las horas de tranquilidad que tenía por delante. De repente volvió a oírse el ruido forzado del motor. Hatch se apresuró a apagarlo y dejó que el barco fuera a la deriva. Parece como si entrara agua en la bomba del combustible, pensó. Con un suspiro fue a buscar una linterna y herramientas. Tras dirigirse a la parte baja de popa, levantó la cubierta del motor. Lo iluminó con la linterna, buscando el separador del combustible y el agua. Cuando lo encontró, destornilló el pequeño cuenco. Tal como había pensado, estaba lleno de un líquido oscuro. Lo vació sobre la borda y luego se agachó para ponerlo otra vez en su lugar. Y después se detuvo a escuchar. Un ruido insólito rompía el silencio que se había hecho cuando apagó el motor. Por un instante no comprendió de qué se trataba. Después lo reconoció. Era una voz de mujer, grave y melodiosa, que cantaba un aria llena de encanto. Se puso de pie y sin pensarlo se volvió en dirección a la voz. Flotaba por encima de las oscuras olas, inesperada y fascinante, seduciendo con su dulcísimo lamento. Hatch escuchaba arrobado.
Cuando miró a lo lejos, se dio cuenta de que la voz venía del Griffin, que tenía todas las luces apagadas. En el barco de Neidelman solo brillaba una pequeña luz rojiza. Hatch vio con sus prismáticos que era el capitán, que fumaba su pipa encubierta. Hatch bajó la cubierta del motor y lo puso en marcha otra vez para probarlo. Este arrancó inmediatamente y ahora su ruido era suave y regular. Hatch, en un impulso, se dirigió lentamente hacia el Griffin. Buenas noches, lo saludó el capitán cuando estuvo más cerca, y su voz se oyó con una claridad sobrenatural en la quietud de la noche. Buenas noches, respondió Hatch, y puso al Plain Jane en punto muerto. Apostaría de que se trata de un Mozart, pero no sé a qué ópera pertenece. ¿Es un fragmento de Las bodas de Fígaro? Es Sefereti Lusinghieri. Ah, de Domeo. Sí. Sylvia McNair lo interpreta muy bien, ¿verdad? ¿Usted es aficionado a la ópera? Mi madre lo era. Todos los sábados por la tarde, la radio llenaba nuestra casa de tríos y tutis. Yo me he aficionado en épocas muy recientes, hace unos 5 años aproximadamente. Se hizo un silencio. ¿No quiere subir a bordo?, lo invitó Neidelman. Hatch amarró el Plain Jane a la barandilla del otro barco, paró el motor y saltó al Griffin. Ayudado por Neidelman, que le tendió la mano. Por un instante, el tabaco de la pipa ardió con más intensidad e iluminó fugazmente el rostro del capitán, acentuando los pómulos y las cuencas de sus ojos. El trozo de oro clavado en el techo de la timonera brillaba a la luz de la luna. Permanecieron junto a la borda, en silencio, escuchando las notas finales del aria. Cuando terminó y comenzó la parte recitada, Neidelman respiró hondo y luego golpeó la cazoleta de la pipa contra el casco del barco. ¿Cómo es que todavía no me ha aconsejado que deje de fumar?, dijo Neidelman. Todos los médicos que he conocido han intentado convencerme de que dejara el tabaco, salvo usted, claro. Hatch se lo pensó durante un instante. Creo que sería una pérdida de tiempo, dijo luego. Ya veo que me conoce bien, rió el capitán. ¿Qué le parece si bajamos a tomar una copa de Oporto? Hatch lo miró sorprendido. Esa misma noche, en la cocina del Cerberus, había oído decir que el capitán jamás invitaba a nadie a bajar a sus aposentos en el Griffin. Nadie había visto jamás cómo vivía. Neidelman, aunque muy amable con sus hombres, siempre mantenía las distancias. Menos mal que nunca he reprochado sus vicios, bromeó Hatch. Muchas gracias. Me encanta el Oporto. Siguió a Neidelman a la timonera. Luego bajaron unos pocos escalones y entraron por una puerta baja. Otro estrecho tramo de escaleras de metal. Otra puerta. Y Hatch se encontró en una habitación amplia y de techo bajo.
Contempló admirado todo lo que le rodeaba. Las paredes estaban revestidas de caoba, labrada en estilo georgiano y con incrustaciones de madreperla. Los cristales coloreados que cubrían las portillas eran de Tiffany, y contra las paredes había asientos tapizados de piel. El fuego ardía en el hogar, y los leños de abedul, al quemarse, llenaban la habitación con su aroma. A ambos lados de la chimenea había bibliotecas compuestas de cristal, y Hatch vio en el interior volúmenes encuadernados en piel de becerro con letras de oro. Se adelantó para ver los títulos. Los viajes de Hadluyt, una edición antigua de los Principia de Newton. Aquí y allá había valiosísimos manuscritos iluminados e incunables, dispuestos de manera que pudieran verse desde fuera. Hatch reconoció un hermoso ejemplar de Les Tres Riches Heures du Duc de Berry. Había también un estante pequeño dedicado a primeras ediciones de libros sobre piratas. Los deleites de un soltero, de Lionel Woffer. Bucaneros de América, de Alexander Schemelian. Y la historia general de los robos y asesinatos de los piratas más famosos, de Charles Johnson. Solo la biblioteca debía de haber costado una fortuna. Hatch se preguntó si Neidelman había pagado la decoración de su barco con las ganancias producidas por el rescate de otros tesoros. En la pared, próxima a una de las bibliotecas, colgaba una pequeña marina con marcos de bronce. Hatch se acercó para examinarla de cerca y se quedó atónito. ¡Mi Dios! Esto es un Turner, ¿no? Neidelman asintió con la cabeza. Es un estudio que realizó para su pintura Tempestad en Bishop Head de 1874. Ese cuadro está en la Tate, ¿verdad? Hace unos años, cuando estuve en Londres, traté de copiarlo. ¿Usted pinta?, preguntó Neidelman. Soy un modesto aficionado. Pinto acuarelas, por lo general. Hatch continuó examinando la habitación. Los demás cuadros que colgaban de las paredes no eran pinturas, sino grabados de especímenes botánicos. Flores espectaculares, hierbas y plantas exóticas. Neidelman fue hasta una vitrina baja. Sacó 2 copas de cristal y escanció el oporto. Esos grabados, explicó, siguiendo la mirada de Hatch, son de Sir Joseph Banks, el botánico que acompañó al capitán Cook en su primer viaje alrededor del mundo. Estos son especímenes que recogió en la bahía Botany, poco después de que descubrieran Australia. Fue la fantástica variedad de plantas que había allí lo que llevó a Banks a darle ese nombre. Son hermosos, murmuró Hatch, cogiendo su copa. Son posiblemente los mejores grabados sobre planchas de cobre que jamás se han hecho. Banks fue un hombre muy afortunado. Era botánico y le fue concedido explorar un nuevo continente. ¿Usted está interesado en la botánica?, preguntó Hatch. Estoy interesado en los continentes nuevos, respondió Neidelman, mirando fijamente el fuego.
Pero he nacido demasiado tarde. Ya no quedan continentes por descubrir. El capitán sonrió, disimulando la melancolía de su mirada. Oh, sí. Pero en el pozo de agua ha encontrado un enigma digno de su atención. Sí, contestó Neidelman. Quizás sea el único misterio que queda. Me imagino que los retrocesos como el que hemos sufrido hoy no deberían desanimarme. Los grandes misterios no revelan tan fácilmente sus secretos. Bebieron sin hablar. Hatch pensó que la mayoría de la gente se sentía incómoda cuando se producía un silencio en una conversación, pero Neidelman parecía encontrarse a gusto. Hay algo que quisiera preguntarle, dijo por fin el capitán. ¿Qué le ha parecido el recibimiento que nos hizo ayer la ciudad en la fiesta de la langosta? En general, la gente está contenta con nuestra presencia. Somos una bendición para los negocios del lugar. Sí, pero ¿qué quiere decir con ese en general? Bueno, no todos son comerciantes de Stonehaven. Hatch decidió que era mejor hablar con franqueza. Me parece que las autoridades religiosas se oponen a nosotros por razones morales. Neidelman sonrió con ironía. Oh, no puede ser. De modo que no le gustamos al pastor, ¿no? Después de 2000 años de asesinatos, inquisición e intolerancia, parece mentira que un sacerdote cristiano aún crea tener alguna autoridad moral. Hatch se revolvió un tanto incómodo. Este Neidelman era más irónico y frívolo, muy distinto de la fría figura que pocas horas antes había ordenado que las bombas funcionaran a un nivel realmente peligroso. La iglesia le dijo a Colón que sus barcos se caerían de la tierra y forzó a Galileo a renegar públicamente de su más grande descubrimiento. Neidelman sacó la pipa del bolsillo y cumplió, paso a paso, el complicado ritual de encenderla. Mi padre era un pastor luterano, dijo mientras apagaba la cerilla. Y después de esa experiencia, no quiero saber nada más de ninguna iglesia. ¿Usted no cree en Dios?, preguntó Hatch. Neidelman lo miró sin decir nada. Después agachó la cabeza. Si he de ser honesto, a menudo he deseado creer. La religión tenía un papel tan importante en mi infancia que ahora, que no la tengo a veces, me siento vacío. Pero soy de aquellas personas que no pueden creer sin pruebas. Es algo que no puedo evitar. Necesito pruebas. El capitán tomó unos sorbos de oporto. ¿Por qué me lo pregunta? ¿Usted es creyente? Sí, lo soy, le respondió Hatch. Neidelman continuó fumando su pipa en silencio, como esperando. Pero no es un tema del que me guste hablar, dijo Hatch al cabo de un instante.
Neidelman sonrió. Muy bien, dijo. ¿Un poco más de Oporto? Hatch le tendió la copa. Pero el pastor no fue la única opinión crítica que he escuchado, prosiguió luego. Un viejo amigo mío, profesor de historia natural, está convencido de que vamos a fracasar. ¿Y usted qué piensa?, le preguntó Neidelman sin mirarlo, ocupado sirviendo el Oporto. Yo no estaría aquí si creyera que vamos a fracasar, pero mentiría si le dijera que lo que ha pasado hoy no me ha hecho dudar. Malin no pudo condenarlo por eso, le dijo Neidelman con amabilidad y le devolvió la copa. Le confieso que cuando las bombas fallaron, yo también tuve un instante de desesperación. Pero estoy firmemente convencido de que triunfaremos. Y ahora veo en qué nos hemos equivocado. Me imagino que hay más de 5 túneles, dijo Hatch. O tal vez es una trampa hidráulica que nos han tendido. Sin duda. Pero no era eso lo que yo quería decir. Hasta ahora habíamos concentrado toda nuestra atención en el pozo de agua y me he dado cuenta de que él no es nuestro enemigo. Hatch arqueó las cejas en una muda interrogación y el capitán lo miró con los ojos encendidos de emoción y la pipa apretada en un puño. No, continuó el capitán. Nuestro enemigo es un hombre. Es Macallan, el arquitecto. Todo el tiempo ha estado un paso por delante de nosotros. Ha previsto nuestros movimientos y los de todos los que han intentado encontrar el tesoro. Dejó la copa sobre una mesa y se dirigió hacia una pared, donde abrió un panel de madera y dejó al descubierto una pequeña caja de caudales. Apretó varios botones y la puerta de la caja de caudales se abrió. Sacó algo del interior y lo dejó sobre la mesa, delante de Hatch. Era un volumen en cuarto y encuadernado en piel, sobre las estructuras sagradas, el libro que había escrito Macallan. El capitán lo abrió con mucho cuidado, acariciándolo con sus largos dedos. En los márgenes, muy cerca de los textos impresos, aparecía una escritura en tinta marrón claro, que se parecía a una acuarela. Había línea tras línea de caracteres monótonos, interrumpidas ocasionalmente por un pequeño dibujo lineal de uniones, arcos, riostras y encofrados. Neidelman le mostró la página. Si el pozo de agua es la armadura de Macallan, entonces esta la juntará por donde podemos introducir el puñal. Muy pronto habremos descifrado la segunda mitad del código y tendremos entonces la llave del tesoro. ¿Por qué está tan seguro de que el diario guarda el secreto del pozo?, preguntó Hatch. Es la única explicación posible. ¿Por qué, si no, llevaba un diario que no solo estaba cifrado, sino también escrito en tinta invisible? Recuerde, Rednell Ockham necesitaba a Macallan para construir una fortaleza inexpugnable para guardar su tesoro.
Una fortaleza que no solo pudiera resistir a los ladrones, sino que pusiera en peligro sus vidas, que pudiera hacer que se ahogaran o murieran aplastados. Pero cuando se crea una bomba también se conoce el mecanismo para desactivarla. Macallan tenía que crear la trampa, pero también inventar una entrada para que Ockham pudiera acceder a sus tesoros siempre que quisiera hacerlo. Puede que fuera un túnel secreto o tal vez una determinada manera de inutilizar las trampas. Y Macallan tuvo que dejarlo escrito en algún lugar. Pero en su diario hay algo más que la clave del pozo de agua. También nos permite saber cómo era Macallan y cómo pensaba. Y es a él a quien tenemos que vencer. Neidelman hablaba con la misma voz baja y extrañamente energética que Hatch le había oído en las primeras horas de la jornada. El médico se inclinó sobre el libro y aspiró el olor a moho, piel, polvo y carcoma. Hay algo que me sorprende, dijo, y es el hecho de que un arquitecto, secuestrado por los piratas y obligado a trabajar para ellos, tuviera la presencia de ánimo de llevar un diario secreto. Neidelman hizo un gesto de asentimiento. Sí. No es el acto de un cobarde o de un hombre atemorizado. Quizá deseaba que la posteridad recordara su construcción más inteligente. Es muy difícil saber qué lo impulsaba. Al fin y al cabo, él mismo era una especie de código secreto. Después de que dejara Cambridge, hay en su vida un intervalo de 3 años en los que parece haber desaparecido de la faz de la tierra. Y su vida privada continúa siendo un enigma. Mire esta dedicatoria. Neidelman pasó con cuidado la primera página y le dio el libro a Hatch. El autor dedica respetuosamente este humilde libro a Ita Onis, que le señaló el camino. Hemos removido cielo y tierra, pero no hemos podido averiguar quién era Ita Onis, continuó Neidelman. ¿Era la maestra de Macallan? ¿Su confidente? ¿Su amante? El capitán cerró con cuidado el libro. Y lo mismo nos ha sucedido con el resto de su vida. Me avergüenza decirlo, pero hasta que usted vino a verme, yo no había oído hablar de él, dijo Hatch. Casi nadie lo conoce. Pero en su época fue un visionario, un verdadero hombre renacentista. Nació en 1657 y era el hijo ilegítimo de un conde. Macallan, como Milton, afirmaba haber leído todo lo que se había publicado en inglés, latín y griego. Estudió leyes en Cambridge y al parecer su destino era una vicaría, pero se convirtió secretamente al catolicismo. Se dedicó entonces a las artes, la filosofía y las matemáticas. Y también era un atleta extraordinario, capaz de lanzar tan alto una moneda que golpeaba el techo de la catedral más grande que construyó. Neidelman guardó el libro en la caja de caudales. Y en toda su obra es evidente su interés por la hidráulica. En este libro describe un ingenuoso acueducto y un sistema de sifón que diseñó para proveer de agua a la catedral de Hunsbury,
También dibujó un sistema de compuertas hidráulicas para el canal de Severn. No llegó a construirse. En aquella época la idea parecía una locura. Pero Magnussen ha realizado un modelo a escala y piensa que habría funcionado muy bien. Othman se había propuesto especialmente hacer prisionero a Macallan. Es tentador pensar que fue así, ¿verdad? Pero es incierto. Lo más probable es que se tratara de una de esas peculiares coincidencias que se dan en la historia. ¿Y cómo llegó ese libro a sus manos?, preguntó Hash, señalando con un gesto la caja de caudales. ¿Fue también una coincidencia? La sonrisa de Neidelman se hizo más amplia. No exactamente. Cuando comencé a investigar el tesoro de la isla Ratchet, también investigué a Ogham. Su nave principal fue encontrada a la deriva, con todos los miembros de la tripulación muertos. Fue remolcada hasta Plymouth y sus contenidos vendidos en subasta pública. Conseguimos en el Archivo Nacional de Londres la lista de los objetos subastados y figuraba un baúl lleno de libros que había pertenecido al capitán de la nave. Othman era un hombre culto y yo pensé que aquella sería su biblioteca personal. Me llamó la atención uno de los libros sobre las estructuras sagradas. Destacaba entre los mapas la pornografía francesa y los libros náuticos que componían el resto de la biblioteca. Me llevó cerca de 3 años seguirle el rastro y finalmente conseguí encontrarlo entre un montón de libros antiguos en la cripta de una iglesia medio en ruinas de Escocia. Neidelman estaba de pie cerca de la chimenea y hablaba en voz baja como en sueños. Jamás olvidaré cuando lo abrí por primera vez y me di cuenta de que las feas manchas de los márgenes eran de tinta blanca, que el pulso del tiempo había vuelto visible. Y en ese momento supe que el pozo de agua y su tesoro serían míos. El capitán se quedó callado, la pipa apagada en la mano. El resplandor de las brasas de la chimenea iluminaba tenuemente la habitación en penumbras.